Buenos días para todos. El día de hoy nos acompaña el doctor William Henry Márquez, mejor conocido como Johnny Márquez. Él es médico y ortopedista de la Universidad de Antioquia, pionero de la artroscopia de cadera en Colombia, iniciando su camino en esta área en el 2001, y también se ha destacado en el campo de la investigación, lo que lo ha llevado a ganar durante los últimos 5 años premios otorgados por la Sociedad Americana de Ortopedia en los temas de pinzamiento isquiofemoral, rotura de tendones glúteos, lesión proximal de isquiotibiales, pinzamiento de subespina ilíaca anterior inferior y el más reciente, abulsión del ligamento cruzado posterior. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir esta charla de un tema en el cual el doctor es referente. Entonces, listo, Johnny, yo creo que puedes empezar. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias al servicio de fisiatría por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias a Carito por la presentación. Vamos a hablar de un tema que yo creo que ustedes conocen bastante bien. Va a ser seguramente un repaso para ustedes y es acerca del dolor peritrocantérico. Es una patología que obviamente se refiere al dolor en la parte lateral de la cadera. Generalmente no es en pacientes jóvenes, sino por encima de los 30 años, usualmente persistente y que se ha convertido en muchos casos en un reto diagnóstico porque es difícil algunas veces encasillarlo propiamente en el diagnóstico adecuado. Descrito desde hace mucho tiempo como un dolor crónico intermitente que se acompaña de la sensación de dolor en la parte lateral de la cadera, la palpación sobre la zona trocantérica y también descrito como la gran simuladora precisamente porque puede ser punto de referencia de dolor de muchas patologías allí vecinas. Se presenta en una incidencia no despreciable del 10 al 25% de la población general y tiene claramente mayor prevalencia en mujeres que en hombres. También se ve comprometida esta zona en las actividades deportivas hasta en el 2.5% de las lesiones. Generalmente, como dijimos al principio, entre cuarta y sexta década de la vida. Y aquí viene lo que va siendo desafortunado, que se asocia al dolor lumbar bajo por el síndrome cadera-columna que conocemos. Si hay una alteración en la cadera, habrá alteración en la fisiología y movimiento de la columna y lo contrario también sucede. Y este autor Tortolani en 247 pacientes encontró que más del 60% de sus pacientes con dolor trocantérico habían ameritado evaluación previa por cirujanos de columna. Vamos a hacer un repaso de esta parte que nos encanta a mi grupo de trabajo con el doctor Francisco Monsalve y Juan Carlos Gómez, que es acerca de la anatomía. Esas de las disecciones que hemos hecho allí en el laboratorio. Al levantar la banda iliotibial vemos entonces debajo el trocánter mayor, la inserción del vasto lateral hacia la parte distal y del glúteo medio en la parte proximal. Esta es una zona muy similar a lo que vemos en el manguito rotador del hombro en el espacio subacromial. ¿Y cuál es uno de los problemas que encontramos? Que es que hay alrededor de entre 9 y 12 bursas en esta zona, que son bursas que pueden estar debajo del piriforme, debajo del glúteo medio, debajo del glúteo mayor, debajo del glúteo menor, bursas secundarias y todas estas zonas pueden ser sometidas a inflamación y nosotros generalmente lo atribuimos como bursitis trocantérica, lo cual es real porque es en esa zona, pero algunas veces hacemos infiltración en el punto que tenemos sensación de dolor y yo creo que en esto se ha ganado bastante terreno la ecografía de las personas que tienen experiencia para ubicar mejor el sitio de dolor, la bursa que está doliendo. Con respecto a la inserción de los tendones glúteos, que es otra de los tejidos que se afectan en esta patología, recordemos, ahí ven el cursor, la faceta anterior del fémur, la faceta lateral, la faceta posterior y la faceta postero superior. El glúteo medio se inserta entre la faceta posterior superior y la faceta lateral, mientras que el glúteo menor en la faceta anterior. Y tenemos una zona aquí en la que no hay ocupación de inserción tendinosa. En estas disecciones también vemos la relación que tiene el glúteo mayor con el tensor de la fascia lata en esta fascia y que luego aquí el tensor de la fascia lata se convierte en la banda iliotibial. Y si hacemos una elevación del glúteo mayor, nos aparece debajo el glúteo medio. Si levantamos el glúteo medio, vamos a ver debajo entonces el glúteo menor en su dirección hacia la faceta anterior. Y aquí en la parte posterior vemos los músculos rotadores externos como el piramidal, mostrado cómo sale por debajo el nervio ciático. Recordemos también que el glúteo medio tiene tres porciones, anterior, media y posterior.
que confunden, que llegan a formar un tendón único, que yo considero que es un tendón que para toda la fuerza que ejerce es un tendón relativamente pequeño, y detrás tenemos el glúteo mayor que viene a unirse acá en la parte posterior del fémur. Si levantamos el glúteo medio y lo tiramos hacia abajo, encontramos el glúteo menor llegando hacia la faceta anterior. Aquí también lo vemos en esta otra disección en la faceta anterior de la zona trocantérica. Y aquí están los rotadores como el piramidal, gemelo superior, el tendón del obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral y su relación con el nervio ciático. También es importante mirar aquí que aquí este nerviosito que acompaña en la foto de la derecha al nervio ciático es el nervio femorocutáneo posterior, la curva que hace el obturador interno sobre el isquion para llegar a formar su tendón. Y aquí en esta parte más medial vemos el nervio pudendo. Entonces empecemos a ver cuáles son las patologías más comunes a las que nos vemos enfrentados aquí. Tenemos entonces la bursitis trocantérica con una bursa prominente inflamatoria, la cadera en resorte externo que ustedes han visto, que el paciente puede generar el dolor, el movimiento, y la rotura de los tendones del glúteo medio y menor. ¿Cuál es entonces la dificultad que tenemos? Que es que este sitio de dolor puede tener, debe ser sometido a un diagnóstico diferencial de patología que puede ser intraarticular, extraarticular o la propia, fuera de la cadera, lejana a la cadera y propiamente extraarticular. En la intraarticular, todo esto que ustedes conocen desde el pinzamiento femorotabular, displasia, lesiones labrales, lesiones sinoviales, por fuera de la cadera es punto de referencia entonces de la zona trocantérica, de toda esta patología lumbar, que lo que nos lleva algunas veces a hacer dificultad con el diagnóstico, las lesiones de la articulación sacroilíaca y la compresión radicular. Y ya en la parte extraarticular, pues sí, en la parte medial tenemos los aductores, pero en la parte lateral, en la parte anterior tenemos el iliopsoas, y en la parte lateral entonces tenemos esto que estábamos viendo anatómicamente, pero también puede haber dolores originados en el hueso, como fracturas por estrés, la meralgia parestésica, que ustedes bien conocen, que es por compresión o lesión del nervio femorocutáneo lateral, y la hernia del deportista, lo que analizamos cuando hablamos de la pubalgia. Entonces empecemos con la bursitis trocantérica, que es muy claro que se produce por una fricción que se produce entre el trocánter mayor y la banda iliotibial, o por la porción el roce también sobre el trocánter de la porción anterior del glúteo mayor. Generalmente es una lesión por repetición o sobreuso, algunas veces relacionados con trauma, y también en algunas alteraciones biomecánicas, una de ellas como la discrepancia de la longitud de miembros inferiores. Para algunos, con la discrepancia se produce dolor trocantérico en la pierna más corta, para otros en la extremidad más larga. Y generalmente estos pacientes pueden tener un trastorno que afecta a las articulaciones vecinas, que puede ser la cadera o la columna. Como ya lo mencionamos, generalmente con mayor incidencia en mujeres. El dolor en esta zona lateral o posterolateral se refiere, como vimos, el trayecto de la banda iliotibial por la cara lateral del muslo hasta la rodilla. También en una pseudoradiculopatía, con a veces el dolor referido a la zona posterior o posterolateral, que nos puede llevar a confusión. Y obviamente se exacerba el dolor si palpamos la zona, si se permanece largo rato sentado, con los cambios de posición, con las actividades de impacto, con subir por terrenos inclinados o por escalas. En el examen físico también es muy claro, dolor al palpar la zona trocantérica, y es el signo que llama el signo del salto. Yo lo llamaba el signo del madrazo, porque le toca a uno el punto del dolor y se viene el madrazo inmediatamente, porque es bastante doloroso. Y va a haber dolor en esa misma zona con todos los movimientos, bien sea de flexión, abducción, rotación externa, o también en aducción y rotación interna. Claramente, como están allí referenciados los músculos que hacen la abducción y rotación de la cadera, va a haber dolor al hacer movimientos de estos contra resistencia. Puede haber en algunos casos la tensión de la banda iliotibial por acortamiento con el test de Over positivo, y se puede hacer prueba diagnóstica con infiltración que mejora rápidamente la mayoría de los síntomas. Con respecto a las imágenes diagnósticas, si bien el diagnóstico es clínico, no olvidar siempre que debe tomarse una radiografía AP de pelvis. Aquí tomé una radiografía, estoy mostrando una radiografía concentrada nomás en esta cadera, pero el estudio debe ser AP de pelvis para tener una buena dimensión de toda la estructura de la cadera vecina y de la parte distal de la columna.
En los casos de que haya un dolor persistente, pues ya mencionamos que la ecografía nos puede ayudar y obviamente la resonancia magnética. Este fue uno de los primeros trabajos en el dominio hablando de la resonancia magnética simple, encontrando que no solo estos pacientes tenían bursitis trocantérica, sino que había inflamación de los tendones glúteos en el 62% y cerca de la mitad con rotura del tendón del glúteo medio. Así que siempre que estemos enfrentados a una bursitis trocantérica, tenemos que hacer un seguimiento adecuado para mirar que no vaya a presentarse también una rotura de los tendones glúteos. Este es un trabajo bien interesante presentado en el 2011, mostrando, como ven aquí en las líneas, la distancia entre alelones ilíacos y la distancia intertrocantérica. Entre más amplia sea la distancia entre los trocánteres con respecto a la línea interalelones ilíacos, hay mayor incidencia en estos pacientes de bursitis. Así que ese es un hallazgo interesante que nos motivó a un trabajo que ahorita más adelante les voy a comentar. Entonces, en la bursitis trocantérica generalmente el manejo es conservador, con el reposo, con las medidas locales que ustedes conocen, con la rehabilitación que ustedes muy bien saben, que ustedes orientan a los fisioterapeutas para que hagan este tipo de estiramientos o se le puede enseñar al paciente para hacer en casa. Y la modificación de la actividad es importante, el evitar sentarse en sillas bajitas, porque el estar mucho rato, pues, y ellos tienen inflamación bursal, hay mayor presión allí de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor. Y la infiltración con esteroides nos ha llevado a que, variado en la literatura, mejorías entre el 60 y el 100%. La verdad es que siempre lo utilizamos como primer recurso de tratamiento, además de la rehabilitación. Pero aparecen entonces los trabajos con la infiltración, muy optimista, teniendo mejoría en los primeros 6 meses en el 61%, pero que en la segunda infiltración fue exitosa en todos los pacientes, lo cual no creo que sea completamente adecuado, pero esto fue lo publicado por este autor. Y en este trabajo comparando, muy interesante, las ondas de choque versus pacientes con control que manejados con rehabilitación durante seguimiento por un año, la escala visual análoga mejoró claramente en las ondas de choque y en el Harris Score al año de seguimiento. Entonces es uno de los métodos de tratamiento que ha ido ganando espacio para el tratamiento de estas inflamaciones bursales y tendinosas en la zona trocantérica. Y aparece entonces también este trabajo muy interesante comparando pacientes de ejercicios en casa, infiltración con esteroides y ondas de choque. Miramos cómo durante el primer mes los ejercicios en casa, la mejoría no fue tan significativa, la infiltración mucho, tampoco con las ondas de choque, pero después de los 4 meses la mejoría con los ejercicios en casa y a los 15 meses fue muy clara, lo mismo que con las ondas de choque. Así que esto es un factor importante para tener en cuenta de que los ejercicios en casa, la rehabilitación que usted pueda hacer y la orientación a los pacientes puede obtener un resultado muy satisfactorio. Y este otro trabajo en pacientes que no solamente tenían bursitis, sino que también tenían inflamación tendinosa, aleatorizado, en pacientes en promedio de edad de 60 años, 40 pacientes por grupo, con tiempo de evolución de síntomas de 15 meses, que no tuvieran rotura tendinosa. El grupo 1 con infiltración con plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos. Recuerden que los ricos en leucocitos se utilizan, plasma rico en plaquetas, están recomendados en patologías extraarticulares, miotendinosas, tendinosas, desgarros musculares, pero las intraarticulares se usan con bajo cantidad de leucocitos para evitar reacciones inflamatorias dentro de la articulación. Entonces, infiltración con plasma rico en plaquetas versus infiltración con esteroides, y vemos la línea roja como la infiltración con el plasma rico en plaquetas obtuvo una mejoría desde temprano y que duró por bastante tiempo, mientras que fue menor en lo que se logró con la infiltración únicamente con esteroides. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, pues ya llegaremos a pacientes que puedan tener una bursitis persistente y de verdad nos tocaba ver especialmente mujeres con no la pelvis ancha, sino que es una amplitud grande de los alelones y de los trocánteres mayores. Esos pacientes tienen mayor roce sobre la banda iliotibial y a veces los tratamientos conservadores no logran la mejoría adecuada, entonces se debe hacer una liberación de la banda iliotibial. Estas fueron las primeras descripciones con liberaciones en Z y luego se progresó a hacer estas liberaciones en forma
endoscópica con estos resultados que muestran una satisfacción grande en los pacientes con poca recurrencia, aquí en este caso del 7%. Sin embargo, pues como somos seres humanos y somos médicos, hay gente que se atrevió a hacer esto y lo hicieron en el 2003, que era pacientes que tenían coxa y con una trocánter mayor muy prominente en esta zona, hacer resección de esta zona intertrocantérica sin comprometer las inserciones tendinosas y hacer luego la fijación con osteosíntesis. Ellos obtuvieron mejoría en 11 de esos pacientes a quienes realizaron eso. No encontré ningún otro artículo que hablara de esta técnica que me parece bastante exagerada. Los resultados entonces del tratamiento quirúrgico en la bursitis en general, como podemos ver, no son publicaciones con muchos pacientes, no le interesó a los autores hacer publicaciones grandes, seguimientos variables, pero en general el resultado es satisfactorio, con pocas complicaciones y con mejoría del dolor. No indica esto que no pueda haber recidiva del dolor, pero en general pacientes en general con un resultado satisfactorio. Pasemos ahora a la otra patología común allí, que es la cadera en resorte externo o coxa saltans externa, producida, como dijimos, por el roce de la banda iliotibial o de la porción anterior del glúteo mayor sobre el trocánter mayor. Generalmente el paciente puede reproducirlo voluntariamente y es debido pues a este roce, pero tener en cuenta que esto va a llevar a la inflamación secundaria de la bursa y que también puede llevar a esto más delicado, que es la tendinopatía, degeneración y rotura del tendón del glúteo medio. Es claramente que el diagnóstico es muy evidente, el paciente generalmente lo reproduce y se han dividido en dos, generalmente entre 15 y 25 años, de verdad que es en pacientes jóvenes. Se ha definido en dos formas. El luxador de la cadera, que es el que la mamá o su familia lo lleva inquietos, que porque se le luxa la cadera, pero no duele. Y el propiamente verdadero cadera en resorte externo, que es el paciente que le genera el salto, el dolor y la sensibilidad a los movimientos de flexoextensión, como se prueba aquí en el examen físico, cuando caminan por escalas o ejercicios. Se ha visto en muchos casos en pacientes ciclistas por su pedaleo y su movimiento constante de la banda iliotibial sobre el trocánter. En las imágenes, pues miren en este qué bonito, en esta ecografía, cómo se ve el salto del trocánter de la banda iliotibial sobre el trocánter al hacer el movimiento activo, generalmente en pacientes que tienen este trocánter prominente, que en este caso es por una coxa vara. En la resonancia, pues ver toda la inflamación y el tejido, el líquido acumulado en la bursa. Esto es lo que nos debe llamar la atención. Aquí podemos ver la banda iliotibial, aquí arriba la inserción del glúteo medio, acá abajo la inserción del vasto lateral, y aquí la inflamación de todo el tejido bursal, pero con inserciones tendinosas sanas. El tratamiento generalmente es conservador y generalmente es exitoso. Una de las cosas importantes es tratar de decirle que el paciente trate de evitar el resalto voluntario, que no lo está haciendo a repetición para evitar la generación de inflamación y de lesión de los tejidos profundos. Los estiramientos, como ya miramos y que ustedes tienen más experiencia que yo en todo este tipo de ejercicios y muchos otros que ustedes conocen para estiramiento de los glúteos y de la banda iliotibial. Fundamental, como ya lo hemos mencionado, el core, como lo mencionamos cuando hablamos de pubalgia. Aquí hay una cosa que se llama preactivación. Siempre que va a haber un movimiento, bien sea del miembro superior o del miembro inferior, la primera estructura que se contrae son los músculos del core, no solo abdomen, sino los músculos de la espalda. Así que es importante hacer ese fortalecimiento y que la gente tenga en cuenta que se va a parar de una silla y lo primero que contrae es abdomen, que va a hacer cualquier movimiento y así debe ser. Obviamente también hacer el fortalecimiento de los abductores, los glúteos, la infiltración con esteroides, que no la hemos abandonado, que de verdad nos produce ayuda en muchos pacientes, pero que cuando esto persiste por mucho tiempo, pues, y el paciente no mejora con síntomas dolorosos, puede requerir entonces el tratamiento quirúrgico, que consiste en liberación, abrir esta banda iliotibial y exponer la zona trocantérica, que quede aquí libre debajo la zona de inserción de los tendones glúteos sobre el trocánter mayor. Generalmente es un procedimiento que es ambulatorio, se puede desde el día siguiente empezar movimientos suaves. Siempre hemos recomendado la utilización de muletas por 3 o 4 días, es para que el paciente vuelva y gane confianza en el apoyo, pero no hay ningún problema con el apoyo que produzca algún efecto negativo.
y desde la semana siguiente se puede iniciar el fortalecimiento muscular progresivo. Este primer trabajo que sale aquí hizo liberación de la banda iliotibial, pero luego hizo un cierre de los colgajos de la banda iliotibial, no la dejó abierta y por eso presentó en 21 casos del 35 dolor persistente. Los otros casos, aunque son pocos casos, todos mejoraron significativamente con pocos casos persistentes de dolor. Y ya finalmente patologías que nos dan más dificultad, como son las lesiones de los tendones del glúteo medio y menor. Mirar nosotros esta zona aquí, que lo que estamos viendo es como si estuviéramos viendo la cabeza del húmero y aquí tener entonces el tendón del supraespinoso roto. Eso es una patología similar que se ha llamado como la rotura del manguito rotador de la cadera. Fue descrita por primera vez en 1997 por Bunker. En qué casos él tenía 50 pacientes con fractura de cuello de fémur y encontró que 22% de ellos, o sea, 11 de ellos tenían rotura del tendón. Eran pacientes, como vemos aquí, mayores de 50 años. Esa fue la primera descripción. Después esta autora a los 2 años muestra a los 4 años en 176 pacientes a los que les hizo prótesis total de cadera. Encontró que en el 20% de ellos rotura de los tendones glúteos. Y un hallazgo que encontró es que todos estos pacientes tenían osteofitos en la zona trocantérica, en el sitio de la rotura. Pero sí es interesante esta conclusión, y es que pacientes que tienen osteoartritis de cadera y presentan exacerbación de síntomas dolorosos en la zona trocantérica, se debe pensar que puede haber asociado, además de la artrosis de la cadera, una rotura de los tendones glúteos, lo cual haría que, si esto no es tenido en cuenta, haría un posoperatorio diferente a la prótesis total de cadera simple. En este trabajo, que también fue publicado de los primeros en el 2001, en pacientes con síndrome doloroso peritrocantérico, que lo mencionamos inicialmente, 24 pacientes, ellos encontraron 45% de roturas del glúteo medio en pacientes que tenían dolor trocantérico persistente, tendinitis y tendinosis de los glúteos, y que el signo clínico con mejor valor predictivo es el signo de Trendelenburg por la debilidad del glúteo. Entonces aparecen posteriormente ya estos trabajos que nos dan unos resultados similares a los que tenemos en los pacientes, en las alteraciones del manguito rotador del hombro, y es que pacientes por mayores de 60 años, mujeres, del 25% de ellos podría llegar a tener una rotura de los tendones glúteos, y el 10% de los hombres. Aquí nos siguen ganando estas señoritas, pero sí, definitivamente puede estar esto relacionado con la mayor amplitud de la zona trocantérica, que lleva a que haya mayor roce y sufrimiento del tendón. Este tipo de roturas puede ser intrasustancial, o sea que si uno mira el tendón por encima y por debajo no ve rotura, pero en resonancia magnética se ve. Puede ser parcial o puede ser completa. Esto es una clasificación similar a la del manguito rotador del hombro. Generalmente es más común la rotura del glúteo medio que la del glúteo menor, y precisamente relacionado con la ubicación en la zona lateral de la inserción del glúteo medio. La rotura más común es en la porción profunda del tendón. En el manguito rotador, esta la conocemos todos, y ustedes también, como la lesión pasta del manguito rotador, que es en la parte profunda. Entonces a Chen No, que es un americano que trabaja en Chicago, se le ocurrió a esta superficie profunda del tendón rota llamarla pacta en vez de pasta, pacta, para meter la letra del glúteo en esta zona, y así se ha descrito en muchos trabajos. Para tratar de ayudar en este conocimiento, hicimos este trabajo que presentamos en la Sociedad Internacional de Artroscopia de Cadera en el 2013 en Múnich, que era haber tomado estas biopsias en esos trabajos cadavéricos de la zona trocantérica, que incluyera la zona muscular, la unión miotendinosa, tendón, y la unión tendón-hueso, y llevarlas a estudio histológico con el doctor Arias allí en patología. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que había una disminución clara de la densidad microvascular en la porción tendinosa. Este es un hallazgo similar a lo que sucede en el manguito rotador, donde también la parte tendinosa tiene menor irrigación, y ese hecho de tener menor irrigación puede favorecer que con las lesiones repetitivas pueda favorecer entonces la rotura. Y para seguir en eso, entonces hicimos este otro trabajo que era de mirar eso mismo, pero de acuerdo a la edad de los individuos en los cadáveres. Lo publicamos en Arthroscopy, y que encontramos que los mayores de 55 años definitivamente tienen un descenso dramático
en la vascularización de los tendones glúteos, lo cual favorece entonces que por encima de esta edad se puedan presentar más fácilmente la rotura de dichos tendones. Y este es el que estamos manejando en este momento, este trabajo que era medir la distancia entre, como vimos en el trabajo presentado en el 2013, distancia entre alelones ilíacos, distancia intertrochanter mayor, un estudio observacional que hicimos con estudio de radiografía, resonancia magnética, radiografía panorámica de miembros inferiores, en pacientes que tuvieran dolor trocantérico, como diagnosticado como bursitis, con más de 6 meses de tratamiento. Fueron 65 pacientes, 7 hombres, 58 mujeres, como vemos aquí, mayores de 55 años, que tuviera más de 6 meses. El promedio de síntomas fue de 16 meses. El 37% de ellos tenía debilidad de abducción y Trendelenburg en el 14%. Entonces, estas son las mediciones que hicimos en los estudios radiológicos. Lo que quise mostrar aquí es la vuelta que tiene que hacer la banda iliotibial, como lo vemos en este lado, para pasar sobre el trocánter. Y a mayor amplitud trocantérica, pues habrá que hacer un mayor roce, y eso muy claramente lo tenemos de que es más común esta amplitud en las mujeres. ¿Y qué fue lo que encontramos entonces en la resonancia magnética? Que 43 de esos 65 pacientes, o sea, el 66%, tenían alguna rotura, bien sea del glúteo medio o del glúteo menor o de ambos. Encontramos rotura de ambos en el 27% de los pacientes y rotura del glúteo medio en el 56.9%, la que realmente es un porcentaje bastante amplio. Esto no significa que todos los pacientes que tengan rotura de esto tengan que ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Siempre, como lo vamos a ver ahora, el manejo inicial es el manejo conservador. Y en la resonancia que vimos, aquí en la faceta anterior, glúteo menor con su inserción adecuada y normal, y glúteo medio en este caso tenía bilateral con una ruptura aquí en el sitio de inserción del glúteo medio en la faceta lateral. Entonces, radiológicamente, ¿qué vimos? Esto estamos tratando de publicarlo porque lo interesante es que encontramos que a mayor amplitud, diferencia de amplitud en estas zonas, en este caso, los pacientes que tenían rotura del glúteo medio tenían una amplitud, una diferencia de 19 milímetros, mientras los que no tenían rotura era solo de 8 milímetros. Entonces, claramente hay una relación, según el epidemiólogo, el doctor Jaime Gallo, entre la amplitud trocantérica exagerada y la presencia de rotura de los tendones glúteos. El cuadro clínico entonces en la rotura de tendones glúteos es similar a la rotura, a la bursitis trocantérica, con dolor en esta zona, dolor referido, como dijimos, por la parte lateral y posterolateral hasta la rodilla, debilidad de abducción, dolor a la abducción y a la rotación interna contra la resistencia, y en los pacientes, en muchos de ellos, no en todos, a pesar de tener roturas, empieza a verse el signo de Trendelenburg. Esta es una evaluación de una paciente, el lado izquierdo, claramente con una debilidad del glúteo medio cuando le hacemos con la rodilla en flexión, mientras la cadera derecha tiene buena resistencia. Aquí la forma de evaluar rotación interna y externa contra resistencia. Y en estos dos pacientes, su cadera derecha, casualmente, toleraba bien la posición, mientras que se paraban en la cadera, la cadera derecha con rotura del tendón, la cadera izquierda con rotura del tendón glúteo, y que esta prueba cuando se hace debe ser tardía, no debe ser que paramos el paciente y miramos si sostuvo su cadera, no hay ningún problema, no hay que dejarlos allí que se queden entre 30 y 60 segundos para mirar cómo la debilidad va haciendo que caiga el lado contralateral. Como dijimos, pues siempre imágenes diagnósticas que incluyan toda la pelvis para descartar alguna patología ósea. Podemos ver las irregularidades en el trocánter mayor, como ya nos habían descrito algunos artículos, con osteofitos. Aquí, como vemos en esta radiografía del medio, osteofitos en esta zona que pueden llevar a mayor irritación tendinosa, y que podemos ver calcificaciones. Tenemos que tener claro, como lo vimos nosotros en este cadáver, las calcificaciones no son bursales, las calcificaciones son intratendinosas, y esa calcificación intratendinosa es la que va a favorecer que el tendón también pueda llevar a sufrimiento de su vascularización y a rotura tendinosa. Miremos aquí algunas imágenes en resonancia normales. En esta radiografía podemos ver, en esta resonancia podemos ver en esta proyección la inserción del glúteo menor en la faceta anterior, muy claramente normal. La inserción del glúteo medio en la faceta lateral,
una inserción completa, tendón sin ningún defecto en el sitio de la inserción. El glúteo medio, el glúteo menor, recordemos que es el que está pegado aquí al alelón ilíaco, tiene inserciones hacia la cápsula y se inserta aquí en esta faceta anterior, el glúteo menor, y el glúteo medio se inserta en la faceta lateral, aquí en la parte proximal, y en la parte distal tenemos la inserción del vasto lateral. Aquí tenemos la banda iliotibial y aquí sería el sitio donde debería estar la bursa. En esta proyección axial, en la parte posterior vemos el piramidal y acá en la faceta posterior superior, la inserción del glúteo medio, lo mismo que en esta parte posterior de la cadera, claramente la inserción del glúteo medio sobre esta faceta posterior superior del trocánter mayor. Entonces, ¿qué nos llama la atención cuando vemos una resonancia con alteración? Toda esta hiperintensidad alrededor del trocánter mayor. Aquí tenemos el glúteo menor, acá viene el glúteo medio y aquí entre ellos dos tenemos esta gran inflamación bursal que ya nos alerta. Aquí lo mismo en esta zona de inflamación cerca del glúteo menor y aquí ya empezamos a ver que hay disrupción de fibra, ya no vemos la llegada de estas fibras negritas a insertarse sobre la zona del trocánter mayor. Aquí en este caso podemos ver en este glúteo menor, en esta faceta anterior, que hay alteraciones intratendinosas por tendinosis y en esta que es muy clara y muy didáctica, vemos en la cadera de este lado glúteo menor insertado claramente y en esta ausencia. No hay glúteo menor en esta zona y está retraído aquí por el hecho de haber sido rota su fibra y se ha desprendido de su inserción. Y aquí alteraciones de la inserción del glúteo menor sobre el trocánter mayor. Aquí muy claramente esta zona de rotura del tendón en esta zona trocantérica. Y este caso bien interesante, una paciente que estaba siendo manejada por esta lesión tumoral benigna, que es un encondroma, que generalmente es asintomática, pero aquí a lo que le estaban achacando el dolor era esta lesión condral intraósea, pero realmente lo que tenía muy claramente, como vemos aquí, es una rotura del tendón del glúteo medio, sus fibras empezando a retraerse en el sitio de inserción sobre el trocánter mayor. Así que en una resonancia magnética que miremos de cadera, lo mismo que como vemos en la rodilla, tenemos que mirar todas las estructuras, es decir, no solo mirar la parte intraarticular, toda esta zona, sino buscar también las zonas laterales, las inserciones tendinosas. Y finalmente, lo mismo que en el hombro, atrofia grasa en esta cadera, un músculo con características más o menos normales, y acá la atrofia grasa, tanto del glúteo medio como del glúteo menor, glúteo medio y parte del glúteo mayor. La presencia de atrofia grasa es un signo de mal pronóstico porque estos pacientes van a evolucionar menos bien con el tratamiento. Generalmente, como dijimos, el tratamiento inicial siempre es conservador con modificación de la actividad, lo mismo que hablamos de la bursitis, la rehabilitación, los medicamentos. Hay controversias con la infiltración porque el hecho de agregar un esteroide en una zona donde hay alteración vascular o en caso de que la pongamos intratendinosa, pues favorecería más una rotura, pero generalmente se utiliza. La inyección con plasma rico en plaquetas, sangre autóloga y ondas de choque en casos de rotura completa de los tendones no tienen evidencia. En caso de una rotura completa, cuando hay lesiones intratendinosas o cuando hay tendinosis sin rotura, podrían tener alguna utilidad. Los estiramientos y las fases de rehabilitación, que ya hemos visto varias imágenes sobre esto y ustedes conocen más sobre ellas en la fase de rehabilitación en el proceso inicial. Y que cuando pasaron 6 meses y no obtenemos un resultado adecuado o un síntoma persistente aún a los 3 meses en un paciente que no mejora con una rotura clara y franca como esta, entonces tenemos que llevar a la cirugía y como dijimos, si hay atrofia grasa, es un predictor de mal resultado. La cirugía puede hacerse en forma abierta o en forma endoscópica. Aquí cuando estábamos haciendo cirugía abierta, abrir, encontrar el sitio de la rotura y colocar los tornillos de anclaje que son similares a los que usamos en el hombro. Esta fue una primera publicación en el 2009 con 31% de fallas. Sin embargo, a los 2 años de este hombre, en un número más significativo, 72 pacientes, 62 años, resultados excelentes en el 96%, solamente una re-rotura en el 5% de los casos. Y esa fue la primera descripción de cirugía endoscópica para rotura de los tendones glúteos en el 2007. La forma de donde se colocan los portales para la entrada, describieron la anatomía endoscópica y la técnica quirúrgica para hacer el procedimiento.
Esto es con lo que hacemos con el paciente bajo anestesia general en decúbito lateral. Infiltramos líquido entre el tejido celular subcutáneo y la banda iliotibial para dilatar ese espacio. Y luego entramos allí, liberamos la banda iliotibial porque definitivamente y es clara que es generadora del dolor, del roce y de la lesión tendinosa en los casos en los que está presente. Y es muy importante hacia la parte posterior, llegar bien a la parte posterior, porque esa parte posterior es la que más rosa y la que más genera el resalto sobre la zona trocantérica, se hace luego desbridamiento de la bursa debajo y de estos colgajos de la banda iliotibial para que cicatricen en una forma más amplia y tratar de evitar el roce sobre la zona trocantérica. Esto es una simulación en cadáver de una rotura de tendón del glúteo medio en cadáver para mostrarle a los residentes. Hacemos esto con ellos allí, hacemos estimulación vascular haciendo perforaciones para lograr sangrado en esa zona. Obviamente aquí no sangra porque estamos en cadáver y luego la colocación del anclaje, que usamos un anclaje que son bioabsorbibles, en este caso con doble sutura y empezamos a pasar estas suturas a través del tendón con estos instrumentales específicos que están diseñados para ellos y lograr así la sutura finalmente. Y esta es una zona descrita como el signo de la burbuja por Cheino, el norteamericano, que pacientes que tienen una rotura que no es en la parte superficial, sino en la parte profunda, entonces si uno inyecta líquido allí, se va a dilatar. Esto lo hicimos en cadáveres, en 8 cadáveres con glúteo medio íntegro, ninguno tuvo el signo de la burbuja positivo, pero miren, en estos pacientes que ya vimos que tienen una rotura profunda, inyectamos cómo se dilata inmediatamente toda la zona donde está la rotura profunda y ahí es donde debemos hacer el abordaje. Este es otro caso, igual que lo que llamamos cabeza calva en el hombro, con un glúteo medio desinsertado casi completamente. Hacemos las estimulaciones vasculares, luego hacemos la preparación para colocación del anclaje y luego con estas pinzas especiales pasamos las suturas a través del tendón y hacemos finalmente el cierre de toda esta rotura. En el posoperatorio, bien sea hecha por artroscopia con estos 3 portales o con cirugía abierta, vamos a tener unas zonas de quimosis grandes para advertir al paciente y a su familia y para no asustarnos por ello. El posoperatorio consiste en las primeras 6 semanas de carga protegida con muletas, evitar la abducción activa. Se pueden generar movimientos pendulares, el paciente acostado abrir, dejar caer la pierna en abducción y luego hacer la aducción activa. En muchos países en el mundo utilizan ortesis de abducción luego de que se hace cirugía de rotura de glúteos. Nosotros nunca lo utilizamos, no fue necesario, no tuvimos roturas. A las 6 semanas se inician los movimientos activos con isométricos y luego el tercer mes, como en cualquier sutura tendinosa o muscular, se inicia el fortalecimiento isotónico con movimiento y la actividad física sin restricciones después a los 6 meses. Esta fue la primera publicación de resultados de pacientes en el 2009 de este grupo, en 10 pacientes, recuperación de la fuerza de abducción en todos ellos. Este fue otro trabajo que hizo 34 pacientes que tenían rotura del tendón glúteo, pero a la vez tenían pinzamiento fémoro-acetabular. Esto que lo llevó a que 4 de ellos terminaran en prótesis, no por rotura del tendón, sino por el hecho del pinzamiento. Sin embargo, tuvieron mejoría en la escala bilateral análoga, en la mejoría en la fuerza y satisfacción alta de los pacientes. Y este fue el trabajo que presentamos en la Academia Americana de nuestro grupo de trabajo aquí. 33 pacientes en roturas de tendón del glúteo medio, 5 simultáneas del glúteo menor, no tenían pinzamiento femoroacetabular, era solo roturas del tendón del glúteo medio, 28 por vía endoscópica, 5 con cirugía abierta. Miren ellos mayores de 50 años, mayor 93% de los casos mujeres, con un seguimiento de 12 meses, satisfacción alta, mejoría en la escala funcional de Harris, mejoría en la escala visual análoga de dolor y en la fuerza de los pacientes. Y este trabajo en una revisión sistemática comparando la cirugía endoscópica versus cirugía abierta de la rotura de los tendones glúteos, que encontró que el resultado era similar en la escala funcional de Harris, en dolor, mejoría en la fuerza de aducción,
pero probablemente mayor complicación en la cirugía abierta por mayor casos de rotura. No sé este caso por qué sería. Podría haber que hubiera mayores lesiones tendinosas de mayor magnitud, infección y hematoma más con la cirugía abierta que con la cirugía endoscópica. Y ya para finalizar, si tenemos una rotura del tendón del glúteo medio con una atrofia marcada, que no tengan entonces un músculo de buena calidad, se puede recurrir a esta cirugía descrita por el doctor Whiteside en el 2012 en 11 pacientes que tenían rotura irreparable del glúteo medio, deficiencia de la abducción y tenían el signo de Trendelenburg. Entonces positivo, preoperatoriamente tenían positivo el signo de Trendelenburg 11 pacientes, y después de la cirugía logró que 9 pacientes de ellos recuperaran una abducción activa con solamente una falla de paciente. Y esto es lo que hicimos en cadáveres para mostrarle a los residentes, que es liberar la porción anterior del glúteo medio y su inserción en el trocánter, y luego llevarlo allá donde creamos una rotura allí del tendón del glúteo medio y suturarlo en esta zona para lograr entonces la abducción. Bueno, entonces para terminar, tener claro que el dolor del lateral de la cadera es bastante frecuente, es un reto diagnóstico, que el manejo generalmente es conservador, que el tendón del glúteo medio presenta una zona hipovascular que favorece mayor incidencia de roturas, que la reparación endoscópica, que empezó en el 2007 y publicado en el 2009, es una técnica nueva pero con buenos resultados. Es una cirugía similar a la del manguito rotador del hombro, y probablemente la cirugía endoscópica tenga una menor morbilidad en comparación con la cirugía abierta. Muchas gracias a ustedes por escuchar esto y por su paciencia. Johnny, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Doctor Johnny, muchas gracias. No, yo creo que aparte de todo lo que nos enseñó el día de hoy, vale la pena reafirmar que si bien el tratamiento médico en nuestro caso, y lo compartimos en disciplinas similares como sería ortopedia, rehabilitación y medicina deportiva, pues también se requiere del apoyo posiblemente de un experto, de un médico que se haya interesado tanto como usted o como su grupo para ofrecer un tratamiento quirúrgico como el que nos planteó. Y me llamó mucho la atención de las últimas diapositivas, ese desenlace de dolor en el cual pretendemos que la persona mejore, pero que el dolor no desaparece. Y eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta dentro de las expectativas que se le pueden generar a los pacientes que van a ser llevados a cirugía, pues en este caso de la cadera. Sí, yo creo que es muy importante eso, doctor Plata, tener claro que explicarle al paciente y a su familia que va a haber una mejoría significativa, no solo con el tratamiento conservador, sino también con el tratamiento quirúrgico, pero que puede haber rezagos de dolor en algunas posturas persistentes y frecuentes, así que el paciente esté enterado de eso, pero la satisfacción sí siempre sigue siendo alta. Ahí vi una pregunta. Johnny, Sí. buenos días. Gracias por tu excelente presentación. Yo tengo una pregunta, Johnny. En caso de rotura completa, ¿ya sería un criterio para remitírselos a ustedes? Sí, la idea que va de la mano con la pregunta que acaban de hacer ahí también, la idea es que aunque haya una rotura, lo importante siempre, como no solo en esta patología, sino en todas, es que vamos a mirar función y dolor. El paciente puede Sí. tener rotura, pero una función más o menos adecuada, un dolor que pueda ser manejado en forma conservadora con un paciente que lo tolere y que no le impida su actividad normal. Siempre hacemos un tratamiento conservador inicialmente por varios meses y mirando su respuesta, sobre todo mirando su respuesta de dolor con respecto a la función en su actividad normal. Si acepta modificar actividad, pues obviamente es una ayuda que también nos favorece el tratamiento conservador. Pero si definitivamente pasan los meses y estos pacientes tienen una, bien sea parcial o completa, un síntoma persistente que le impide su actividad normal o se la modifica sustancialmente, yo creo que es importante el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias, Johnny. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Tengo una pregunta.
Sí, Carolina, tengo adelante. una pregunta. Ahí está en el chat. Doctor Márquez, ¿cuándo considera que sería necesario decidir la cirugía? Porque hay algunos, pues muchos de los pacientes tienen dolores del glúteo medio y del tensor de la fascia lata que pues podrían mejorarse con medidas conservadoras, pero ¿en qué momento decide uno remitirlo a cirugía? No, lo mismo, yo creo que es lo mismo, doctor Giraldo. La idea es que un paciente que tenga un dolor que es persistente, que limita su actividad, que usted le hace todos sus intentos de manejo conservador, bien sea con infiltración, con ondas de choque, con fisioterapia, con la rehabilitación que ustedes utilizan muy bien, y el paciente persiste con síntomas. Lo que hay en la literatura mundial, la recomendación es 6 meses de tratamiento conservador. Si hay persistencia de este síntoma, incluso aún sin haber rotura, pero con una bursitis trocantérica persistente por roce de la banda iliotibial, se recomendaría el tratamiento quirúrgico. No sé si te respondí ahí. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Bueno, Johnny. Chao a todos. muchas gracias a todos y tengan un buen día.